damos la bienvenida a un nuevo espacio de cerca. Hoy aquí en nuestra televisión comarcal les vamos a hablar de una nueva edición. El Ayuntamiento de Almonte, en colaboración con los centros de educación del municipio, Almonte, El Rocío y Matalascañas, lanza una nueva campaña que además ya tuvo lugar el pasado año. Es una campaña de convivencia escolar positiva, desde esta forma de comunicar positiva. Y hoy, para hablarles de qué engloba, una de las actividades que engloba esta campaña, hoy nos acompaña en nuestro espacio de cerca, en nuestra mesa de diálogo, tres personas que son actores y actrices directas de la misma campaña. Saludo a Amparo Díaz, que ella es orientadora del IES Doñana. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Amparo. Bueno, hablamos también con Petri Mellado, ella es educadora social del Ayuntamiento de Almonte. Petri, muy buena. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Gracias. Y saludamos a Loren Sánchez, el jefe de estudio del CEIP Los Taranjales de Almonte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hablar de una campaña en la que habéis consensuado un trabajo conjunto durante todo este periodo escolar. Y ante todo, en la campaña hay una frase que este año habréis querido resaltar. No siempre es acoso. ¿A qué os referís? Contadnos un poquito. Empiezo por ti, Loren. Anda, te ha tocado por estar más lejos. Bien, pues la importancia de esta frase es motivo de la confusión que existe en la sociedad en general en cuanto al significado del término acoso. Normalmente solemos generalizar todas las conductas disruptivas, todos los malos comportamientos que puedan tener los alumnos hacia otro compañero, los solemos clasificar como acoso, cuando el acoso tiene unos puntos muy claros que lo definen como tal, como acoso. Podemos hablar de acoso, o si es algo puntual, ahora definiremos seguramente mejor lo que es el acoso, pues sería un conflicto que hay que solucionar, pero no llegaría a ser acoso. Ante este desconocimiento, por decirlo de alguna forma, del significado del término acoso, pues se entiende que es importante que lo conozcamos. Para saber la diferencia. Que se ha normalizado la palabra el acoso, término, pero el término no siempre es así. Exactamente. Bien, bueno, pues nos vais a poder hablar desde primera mano. Petri, esta campaña no es nueva, el año pasado ya os pusisteis a trabajar en este tipo de campañas, pero en esta especialmente hoy queréis hacer esa diferencia, ¿no? Justo con esta actividad. Sí, primero decir que la campaña no la iniciamos el año pasado, esta es la cuarta ya. Uy, mira, te he quitado 3. Vale, gracias por la corrección. Es la cuarta campaña que pone en marcha el Ayuntamiento de Almonte en colaboración con todos los centros educativos. Y en la campaña de este año, dentro de lo que es la propia campaña, queríamos aclarar las diferencias entre acoso y conflicto. Nos parecía importante que esa información llegara a la sociedad y sobre todo a las familias, porque lo detectan los centros educativos y el ayuntamiento también lo detectamos en las intervenciones educativas que hacemos, que las familias se angustian en el momento que el niño o la niña llega a casa con el más mínimo conflicto. Las familias se angustian con que a mi niño o a mi niña lo están acosando, y es que he ido al centro educativo y es que no ponen en marcha el protocolo, y entonces es una angustia innecesaria. Entonces hemos creído conveniente de transmitir estos mensajes para que las familias también suavizar un poco esa angustia que estos conflictos le generan. Que es un conflicto simplemente. Y bueno, también que sepan definir cuándo es acoso, y que cuando sea acoso que actúen, porque el acoso es muy importante y está ocurriendo, claro que está ocurriendo y es muy importante, pero no todo es acoso. Vamos a diferenciarlo, si os parece. Sí. Venga, definición de acoso, ¿cómo lo podríamos decir? Y definición de conflicto, porque inclusive los papás, las mamás, eso es algo que también tenemos que aprender. Entiendo que, como bien decía Loren, está muy normalizada la palabra quizás acoso, pero igual es que los adultos tampoco sabemos. ¿Qué es un conflicto? Bueno, pues un conflicto es cuando hay una
disputa entre dos compañeros, Sí. que puede ser verbal, un roce. En los centros educativos se dan muchos conflictos, pues porque conviven los alumnos, hay normalmente entre 25 o 30 alumnos en las aulas, en el patio mucho más, entonces pues siempre hay roces, puede ser que un alumno insulte a otro, el otro le responda. Un conflicto es cuando es igualdad, o sea, tú te metes conmigo o tú incluso me agredes en los casos más graves, pero yo te contesto. Y cuando a lo mejor es un caso puntual, es decir, no es reiterativo. Eso es un conflicto. Bien. ¿Qué es acoso? Bueno, pues acoso, por simplificarlo mucho, debería de tener tres aspectos muy identificativos del mismo. En primer lugar es la reiteración, es decir, que no se dé de forma puntual, sería un conflicto, sino que ese abuso se lleva a cabo de forma periódica, se lleva a cabo hoy, mañana, si no mañana pasado, la semana que viene, la siguiente, la siguiente. Otro aspecto a tener en cuenta es la intencionalidad, que se ha intencionado, evidentemente, y el tercer aspecto es el abuso de poder, el que la persona, el niño, estamos hablando de niños, ¿no? Sí. El niño que lo lleva a cabo pues está en una situación superior, por lo que sea, por condición física, por grupo, por lo que sea, superior al niño que en teoría está siendo abusado. Siempre, Sería en el acoso siempre hay una víctima y un agresor, o varios agresores. ¿Y en el conflicto? No hay desigualdad de poder, es un choque entre dos alumnos, dos alumnos. Habilidades necesarias que necesitamos en el colegio, en el instituto, todos los niños y niñas, que es entender y aprender, y además si lo entiendo, ¿no, Petri? A resolver nuestros propios conflictos. Eso es primordial. Una habilidad también necesaria. Eso es una de las habilidades sociales que deberían de enseñárnosla, la primera, Sí. a resolver los conflictos. A decir que no, por ejemplo, ¿no? A no me apetece, a relativizar o que no darle tanta importancia a lo que opinen los demás o que no me afecte de tal grado que me haga daño, es tu opinión, no es la mía, asertividad. A utilizar un lenguaje adecuado para resolver los conflictos, que no hay que ignorar, o sea, si se están metiendo conmigo, no hay que ignorar eso, por supuesto, no te tienes que callar, porque Claro. entonces empezaría a ser acoso, sino es utilizar, bueno, pues desde el lenguaje adecuado y desde el estilo adecuado para resolver el conflicto, pues decirle, déjame, no me gusta que me digas esto, se acabó, y si no se resuelve, pues entonces acudir a los profesores. Ujú. ¿Ponemos un ejemplo? Dime, Lore. Sí. El título de la campaña es, como ha dicho Petri, Convivencia Convivencia escolar escolar positiva. Escolar Positiva. Estamos centrados hasta ahora, estamos centrados en un término que es el del acoso, que afortunada y desgraciadamente cuando nos llega, hablo de un centro educativo de primaria, Sí. en secundaria seguro que la compañera Amparo pues tiene más casos, no de acoso, pero sí conflictos más importantes que los que se pueden llevar a cabo en un colegio de primaria. Pero el tema del acoso, digo que desgraciadamente o afortunadamente al centro educativo de primaria no llegan prácticamente casos, aunque lo tenemos ahí, tenemos que estar atentos, ¿no?, al tema, pero afortunadamente no tenemos tantos casos, pero desafortunadamente si nos llega un caso hay una burocracia y nos ponen en una situación de responsabilidad, porque puede llegar a haber alguna denuncia, ante un tema que nosotros somos maestros, no somos ni abogados ni somos jueces. Entonces, afortunadamente, en los centros de primaria no se suele dar, aunque estamos atentos y somos responsables de estar atentos a que no se dé, pero sí tenemos la responsabilidad de, si se da, actuar, ¿no? Y tenemos esa responsabilidad legal. Pero ¿a dónde voy? Con el título de la campaña, yo creo que en los centros educativos nuestro principal papel no es solo el de actuar en caso de que haya un acoso, porque sería un caso determinado, esperemos que a lo largo de los años, sino el de la prevención, que es donde incide el título de la campaña, que es la convivencia positiva, que es lo que ha estado hablando ahora mi compañera Amparo. Habilidades sociales, el lenguaje que debemos de utilizar, cómo debemos de prevenir, porque se puede prevenir
se puede prevenir el acoso. El acoso es una consecuencia. El acoso es una consecuencia. El papel de los centros educativos, bajo mi punto de vista personal, es el de prevenir que no se llegue a este acoso. Una vez que llegue, pues tenemos la responsabilidad de actuar. Pero la verdadera responsabilidad que yo encuentro en los centros educativos, de primaria sobre todo, es la de dotar a los alumnos y a las familias de herramientas para que esto no suceda. Por ejemplo, Petri, hablemos un poquito, vamos a visibilizar ese lenguaje positivo, esa forma de prevenir en los centros, de otras campañas o inclusive de esta. ¿Qué podríamos aportar? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Loren aquí, y desde el ayuntamiento adoptamos esa idea también. De hecho, hemos llevado esa idea a la campaña, que las campañas anteriores eran unas campañas de acoso escolar, y este año hemos agrandado la campaña y la hemos dirigido hacia la prevención de todos los conflictos que puedan surgir, no solo del acoso escolar. Se va a trabajar el acoso escolar dentro de la campaña, en esta acción dirigida a las familias para aclararle la diferencia entre conflicto y acoso, y vamos a abordar también dentro de esta campaña otros temas y vamos a trabajar otras habilidades sociales. Y también el ayuntamiento, fuera de esta campaña, pone iniciativas, muchas iniciativas en pro de la prevención, como ha sido, por ejemplo, el proyecto de lenguaje inclusivo que hemos puesto en marcha desde nuestro departamento, y este año ha sido para trabajar el lenguaje que utilizan las personas sordomudas. Lo hemos hecho por todos los centros educativos y ha sido muy afectado y ha salido muy bien. También ponemos en marcha talleres de comunicación con los jóvenes, talleres de prevención de drogodependencia y muchas actividades que ponemos en marcha en pro de la prevención. Se hace dentro de esta campaña y se hace fuera Sí, de la recuerdo campaña también, porque es muy importante. El Día del Niño, de la Niña, también hacéis campañas así. El Día del Niño y de la Niña, trabajamos los derechos del niño y de la niña. También se ha hecho una campaña cívica en años anteriores que queremos volver a retomar, en fin. Qué interesante que lo hayáis abierto a los padres, a las madres, porque al fin y al cabo quizás este lenguaje no llegue tan bien, o al menos esa sensación da de fuera, a los niños, por ejemplo, de colegio, a las niñas, pero los padres, porque la educación en relación a la prevención no termina en el cole. En este caso, los primeros actores y actrices también son en casa, ¿no? La familia. La familia forma parte de la comunidad educativa, por lo tanto también hay que hacérselo llegar a ellos. La familia siempre ha sido una pata muy importante dentro de las campañas. Las campañas anteriores que hemos hecho y la que estamos haciendo este año siempre ha tenido 3 patas importantes, han ido dirigidas a la comunidad educativa. Lleva actividades dirigidas hacia el profesorado, lleva actividades dirigidas hacia todo el alumnado y lleva actividades dirigidas y concretas para la familia, porque claro que la familia es una pata importantísima. La familia es el primer ámbito de socialización que los niños tienen y es donde todo se cuece, ¿no? Entonces es muy importante y tenemos que cuidar mucho a la familia y tenemos que dotarla de habilidades de resolución de conflictos. Incluso yo me gusta ir más allá, como educadora social que soy. Tendríamos que dotarla de herramientas y de habilidades para la buena crianza, que ningún padre ni ninguna madre traemos el librito ese, ¿no? No nos dan ese librito habría que escribirlo también. Exacto. ¿Podemos poner ejemplos claros de lo que es un conflicto, de lo que es un acoso? Y así que nos quede claro a todos, a todas. ¿Os parece? ¿Jugamos? Os pongo en situaciones y me contáis, que igual yo también, es que yo aprendo también con esto. Así que venga, jugamos. A mi hija le quitaron ayer el bocata en el recreo. Y llega a mi casa diciéndome, me están haciendo la vida imposible, la niña a la que le caigo mal, ayer me quitó el bocata en el recreo. ¿Eso qué es? ¿Acoso o conflicto? Depende si fue ayer solo. Si fue ayer solo y no va a pasar, es un hecho puntual, puede ser un conflicto. Si eso es algo reiterativo, entonces sí. Y además tu hija no habla, se lo calla, no lo cuenta, entonces a lo mejor se puede convertir en acoso.
A mi hijo viene un día a casa y me dice, no quiero ir más al colegio. Estaba para el colegio, no quiero ir más al colegio. Porque lleva todo el mes mis compañeros diciéndome que soy muy feo y que no quieren jugar conmigo. ¿Qué es eso? Eso en principio tiene toda la pinta de que sea acoso. Es muy importante que las familias entiendan y tengan en cuenta lo que el colegio les tiene que decir al respecto, ¿vale? Que los papás y las mamás llegan con la idea preconcebida ya de que es acoso, y eso es acoso sí o sí, me vaya a decir el colegio lo que me vaya a decir. Open mind. Es muy importante que escuchen lo que el colegio tiene que decirle. Y estudiar la situación. Y estudiar, también. claro, estudiar la situación con el profesorado. Sí, nosotros alguna vez, perdona Petri, Sí, hemos abierto un protocolo de acoso que la verdad pocas veces no se da muchos conflictos, eso sí, pero lo que es acoso pocas veces, pero alguna vez incluso que lo hemos abierto, al final, después de estudiar, después de observar y después de todo, resulta que eran conflictos Claro. repetidos, pero eran conflictos, es decir, no había víctimas, no había abuso de poder, era conflicto, lo que pasa que, bueno, una parte era más visible que la otra, pero la otra. Entonces, a veces nos ha pasado eso, que incluso abriendo protocolos de acoso, hemos descubierto, por eso es que hay que analizar muy bien. Precisamente por la activación del protocolo, ¿no? El mismo protocolo te va a llevar a descubrir si es acoso o es conflicto. Yo le pediría a las familias desde aquí que confíen en los profesores y en las profesoras, que confíen que ellos son los profesionales, que a veces, claro que a los profesores puede no llegarle el conflicto que está sufriendo tu hijo o tu hija, ¿no? Pues para eso estás tú, para decírselo, y ellos seguro, en la mayoría de los casos, se van a poner a trabajar sobre eso. Que confíen, por favor, en el profesorado, porque ellos son los profesionales, ellos tienen mucho que decir. Las familias también, y el niño o la niña también, pero el profesorado tiene mucho que decir, que no vayamos a los centros educativos con la idea ya preconcebido. De echar la bronca. Claro, Y además, a lo que me decías del caso que me has expuesto, Sí, un caso reiterado. Un caso de un mes. De un mes. Ya cumple la condición de que sea reiterado. Hemos dicho aquí que tiene que ser reiterado, con abuso de poder. Con abuso de poder y intencionado. Es que tiene que cumplir las 3 condiciones. Para que sea acoso. Vale, que no pensemos, no, es que se lo han hecho muchas veces, ya es acoso. No, puede ser un conflicto. Tiene que cumplir las 3 condiciones. Y no es tan fácil de identificar. Por ejemplo, el caso que me estás diciendo es reiterado. Vale, ya cumple una. ¿Vale? ¿Es intencionado? Eso ahí tiene mucho que decir el profesorado. Si hay intención por parte de los niños o las niñas que están acosando. Es que si no hay intención ya no se puede tratar como acoso. ¿Vale? Ahí tiene el profesorado mucho que decir. Y luego, ¿hay abuso de poder? Bueno, por lo que me estás diciendo, entiendo que sí, porque son varios compañeros los que le quitan el bocadillo a ese niño. Él es uno solo y hay varios que vienen, por lo tanto ahí hay un abuso de poder. Pero la intención, todo pinta que sí, ¿no? A que sería un caso de acoso, pero en ese punto tiene mucho que decir. Se define con el profesorado. Claro. La novatada del primer día del instituto. Amparo, todo el mundo en el instituto le han hecho una novatada, ¿no? Eso, no sé vosotras, pero a mí me lo hicieron. Bueno, la verdad es que últimamente eso está bastante controlado. Afortunadamente. Muy controlado. Afortunadamente. De hecho, no tenemos, desde que yo estoy en el instituto, y creo que muchos años antes, el tema novatada es algo que se ha extinguido, que conseguirían extinguir el equipo directivo y los profesores anteriormente, porque a mí no me llega ningún caso de niños que sufren novatada. Se nos puede escapar alguno, pero desde luego fuera del centro. ¿Qué sería eso? Amparo? Es que hay que estudiar cada situación. Vale. Es que si es una broma pesada hecha reiteradamente durante varios días, además con muy mala intención, por supuesto que sería acoso. Ahora, si es una bromita el primer día de que cogen a los 3 niños que llegan nuevos y le hacen 4 bromas una vez solamente, que tampoco... Pues, podría ser un conflicto, ¿no? En este caso. Bueno, un conflicto, los que llegan nuevos se quedan callados, sí. Normalmente, pero bueno, que podemos dejarlo en un hecho puntual.
¿sabes? Una pregunta, ¿y si es mi hija la que está acosando a otros compañeros, la acosadora? Muy interesante. Muy interesante. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué hacer un padre o una madre si es tu hija la que acosa? Yo partiría del mismo punto, tanto si es acosado como si es acosador, que es la comunicación que tienen que tener los padres con sus hijos. Eso, la responsabilidad del acoso tiene varias patas. Una de ellas es la familia. No, el acoso, el culpable único no es el acosador. Puede ser de que las vías de comunicación con mi hijo, aunque sea el acosado, no fluyan, y eso es súper importante. Es decir, no es lo mismo enterarte del conflicto, si llega a ser acoso, el día 30 que enterarte el día 1. Si tú no te comunicas con tus hijos, cuando llega del cole, lo único que le preguntas es cuando tiene un examen, en vez de preguntarle cómo te la has pasado en el recreo, pues quizás si le pregunta cómo se la ha pasado en el recreo, quizás no llegue a acoso, o te llegue la información antes y lo podamos evitar. Igual si es acosador, si tú tienes una comunicación con tu hijo fluida, o tu hija, tu hijo o tu hija, pues evidentemente tú te vas a dar cuenta si está acosando. Si es sincera esa comunicación y fluida, tú te vas a dar cuenta de que está actuando de una forma que no es la adecuada, y lo vas a poder aconsejar, siempre y cuando la familia tenga las herramientas a las que se refería Petri anteriormente para poderle aconsejar, oye, por ahí no, por aquí. Entonces yo creo que la familia ahí es fundamental, tanto para el diagnóstico de si es acosado o si es acosador. Si es acosador, pues exactamente igual, tenemos que actuar aconsejándole, en primer lugar, determinando qué es lo que hace el niño, y aconsejándole que no lo haga, que tiene que actuar de otra forma, e incluso hablar también con el centro educativo o con algún agente social, bien sea puede ser el ayuntamiento, para que le oriente, porque es verdad que hay veces que a los padres nos toca tomar decisiones y actuar de determinada forma en diferentes aspectos que no estamos formados, pues pedimos ayuda. Oye, estoy viendo que mi niño está teniendo una actitud agresiva, por ejemplo, exactamente, ¿no? Agresiva, pues voy al cole o voy a servicios sociales o para solicitar ayuda. ¿Se criminaliza la situación o al niño? A veces eso se ha escuchado, ¿no? ¿Al niño o a la niña? Se criminaliza al niño, creo. Y los papás y las mamás tienen interiorizado que a mi niño o a mi niña la pueden acosar. Pero por ese instinto de protección, ¿no? Yo tengo que proteger a mi hijo o a mi hija. Entonces interiorizamos el hecho de que pueden sufrir alguna agresión. Pero casi ningún padre o madre interioriza de que su hijo o su hija puede ser el que agreda. Pero yo creo que eso se hace por puro instinto, no se hace de manera intencionada, por supuesto. Entonces, esas ideas ya las rechazamos. Automáticamente las rechazamos. Aunque el padre y la madre tengan todas las habilidades de las que hablaba antes Loren, aunque tengan todas las habilidades, su cabeza lo primero que va a hacer es rechazar la idea. A mí me llama el centro educativo y me dice, mira, que tu hija, por ejemplo, pongamos mi caso personal, ¿no? Mi hija, tu hija está acosando, y yo automáticamente, con todas las habilidades que tengo, voy a rechazar esa idea. Porque por instinto me va a salir de protegerla, no de acusarla. Es muy importante que los padres entiendan que no se trata de criminalizar al niño o a la niña, que los niños o las niñas están en periodo de formación, que tienen todo el tiempo del mundo y toda la vida por delante para cambiar, y que estamos aquí ahora, en este momento, precisamente para orientarlos y educarlos, que es nuestra función como padre y como madre. Que no pasa nada porque te diga que tu hijo es un acosador o que tu hija es una acosadora. Actúa, acepta esa idea y actúa, corrígele por el bien de tu hijo o de tu hija, por el propio bien del niño que está acosando, porque no va a generar más que violencia, frustración y ese tipo de cosas. Bueno, y por el bien también
de la persona a la que está acosando. Es muy importante de no criminalizar a ese niño o a esa niña. Y eso se hace mucho. Porque el resto de los papás y las mamás que se enteren de que el niño de fulanita estaba acosando, ya ese niño es el bicho raro. Es muy importante de que desdramatizar ese hecho. Que lo importante es, bueno, está ocurriendo, vamos a actuar. Si los niños se van a corregir rápidamente, si ellos aprenden las lecciones muy rápido, y estas la van a aprender también, seguro, pero tenemos que aceptar qué está ocurriendo para poder cambiar ese hecho. Eso es muy importante. Yo tengo que decir también una cosa en relación a eso, y es que la mayoría de los conflictos, e incluso a veces los acosos que hemos tenido en el instituto, se suelen resolver en el instituto. Es decir, a lo mejor tenemos que pedir ayuda a servicios sociales para que intervengan con la familia, pero en la mayoría de los casos, desde la intervención, primero a través del tutor, es decir, cuando los padres perciben que ha pasado algo, que está pasando algo, que se lo comuniquen a su tutor, que se lo cuenten. El tutor suele intervenir. Si la cosa va a más, pues ya interviene el departamento de orientación, incluso el equipo directivo también interviene. Hablamos con los niños, observamos durante un tiempo, hacemos tareas de mediación. Incluso el año pasado, en un conflicto que tuvimos, sentamos a los padres de los alumnos implicados en ese conflicto, que fue muy enriquecedor. Todos llegaron a acuerdo, asumieron su parte de responsabilidad, se hicieron propuestas para prevenir nuevos conflictos, y la verdad, la mayoría de los casos que nos llegan y que intervenimos, tanto de conflicto como en los casos que hemos tenido tema de acoso, se suele resolver, se resuelve. Yo eso le quiero transmitir a las familias, que lo trabajamos en el centro y lo resolvemos. Porque muchas veces ya empiezan los conflictos entre familias, a lo mejor muchas veces se ha dado el caso de que los niños terminan siendo amigos y la familia es enfadada de por vida. Sí, bueno, a nosotros nos llegan niños desde primaria, no, es que estos padres están enfadados de un problema que hubo en cuarto de primaria y no se hablan y no quieren que los niños estén juntos. O sea, y los niños al final se terminan siendo amigos y los padres enfadados. Entonces, que se suelen resolver cuando somos conocedores, siempre que sea, pues eso, a través primero de menos a más, ¿no? Primero el tutor es el que se informa, el que empieza a observar o se lo comunica al resto de profesores, y ya os digo, si la cosa va más, ya interviene orientación, incluso el equipo directivo, y se hace pues eso, la mediación. O sea, la mediación funciona muy bien, perfectamente, y los niños se suelen arreglar, la mayoría de los casos se soluciona. Qué bueno. Se soluciona. Para terminar, termináis con una llamada a la acción. Actúa. Terminamos, si os parece, con un comentario a compartir para la ciudadanía que nos ve, los papás, las mamás. Esto también es educación para los más grandes. Loren, ¿qué aportar para concluir? Pues a tu cámara, además, si quieres. Pues, a ver, yo diría que, y me incluyo como familia también, claro, no como maestro, también tengo hijos, ¿no?, en un cole, que no estén enfrente, que vamos de lado, que vamos al lado uno de otro, que la familia y el cole, que no nos podemos poner enfrente, que los dos tenemos la misma intención, que es la de educar a los niños. En el cole podemos hacer talleres diariamente de prevención, de concienciación, pero la familia es la fundamental, es la adquisición de valores y de principios. Yo cada vez me parezco más a mi padre. Mientras más viejo soy, yo digo, es que esto lo hace mi padre, lo hace mi madre. Claro. Entonces, por mucho que hagamos en el colegio, que intentamos hacer todo lo posible, lo que se haga en casa es fundamental. Lo que el niño vea en casa es fundamental. Y sobre todo por dónde empezar, que no se pongan enfrente, que se pongan a un lado, que los dos tenemos el mismo objetivo. Perfecto. Petri, antes de concluir... Bueno, yo me gustaría transmitirles a la familia la idea de que confíen en los centros educativos, de que lo escuchen, lo que tienen que decir los profesionales, porque ellos son los que saben de este tema,
que no todo es acoso, pero en el caso de que corroboréis que es acoso, que actuéis, porque es muy grave, es muy grave. Y es cierto que se dan muy poquitos casos, pero los poquitos que se dan hay que resolverlo. Y hay que resolverlo con la mejor intención y rodeándonos de la mejor ayuda. Y la mejor ayuda siempre os la va a dar, me dirijo a la familia, la mejor ayuda siempre va a venir de la mano del centro educativo. Qué bonito el mensaje, Amparo, para terminar. Pues yo más o menos en la misma línea que Petri, que confíen en el centro educativo, que se dejen asesorar, que se suele resolver en el centro educativo y que nada, y que todos estamos, como decía Loren, en la misma, uno al lado del otro, que todo nuestro objetivo es ayudar a los niños y formarlos y que confíen en el centro educativo. Muchísimas gracias a los tres por venir. Hay que ver lo que yo he aprendido con vosotros hoy. Campaña de convivencia escolar positiva. Un gran trabajo. Gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros.